Hola divinas y divinos, hoy os traigo una rutina con productos de I'm From. Bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. I'm From tiene un bálsamo en aceite desmaquillante de higo, pero yo no lo tengo, así que me he hecho la doble limpieza con otros productos y voy a empezar directamente en el exfoliante de higo. Esta es la versión mini, que para probar va muy bien, y si te gusta pues ya te puedes comprar el tamaño grande. Ya sabes que en este canal adoramos las tallas mini. Estoy terminando de aplicarme la mascarilla de exfoliante de higo. ¿Veis la textura? Es un poco gelatinosa. Bueno, no exactamente gelatinosa. Al aplicarla se ve que tiene un poquito de grano. Recordar al ponerla que no se pone ni en los ojos ni en la boca, en el resto de la cara y en el cuello. Tenemos que dejarla actuar unos 10-15 minutos y luego enjuagar con agua templada. Bueno, y antes de enjuagar hay que masajearla un poco. Ahora me humedezco las manos, que es lo que dice la marca que hay que hacer para darse un masaje. Ya han pasado los 10 minutos y vamos a masajear con las manos un poco húmedas. Esta mascarilla es vegana y tiene dos efectos exfoliantes. Uno es enzimático, muy suave, que proviene del higo, y el otro es un efecto mecánico suave que proviene del azúcar. Ahora es cuando se nota que tiene un poquito de grano, porque también tiene cáscara de nuez en polvo, y ahora es cuando se nota un poquito de rascar. No es excesivo. Esta mascarilla está recomendada un par de veces a la semana, y si tienes la piel sensible tienes que hacer primero una prueba antes de ponértela. Cuando exfoliamos siempre insistimos en las zonas que más nos interesa afinar. Bueno, voy a enjuagarme con agua y enseguida estoy con vosotros otra vez. Tenemos que añadir un poquito más de agua porque, ¿veis? Ahora emulsiona. Y esto va a facilitar la limpieza enzimática y retirar la mascarilla. O sea que no solo con una vez de humedecernos las manos, sino que las tenemos que humedecer más veces para masajear más. El cuello también. Un poco más de agua. Según la marca, esta mascarilla no solo exfolia, sino que también hidrata. Y añaden un truco en la página web que dice que si te pones esta mascarilla exfoliante en una capa muy finita y luego añades cualquiera de las otras 3 mascarillas que tiene la marca en otra capa encima y te la dejas de 10 a 60 minutos, y es como si hubiera sido un spa. Bueno, ahora sí que me voy a enjuagar con agua. Hasta ahora pues ya me he retirado la mascarilla exfoliante con agua. Ha costado un poquito más de la cuenta, pero la verdad es que el resultado es bastante impresionante. Fijaros cómo empieza a brillar la piel, y además yo me la noto súper suave. Está suave, no me suele pasar después de ningún exfoliante. Ahora vamos a hacer otra mascarilla de la marca, pero esta vez hidratante. Vamos a usar la de Artemisa, que además es calmante, porque se puede usar la de exfoliar y después una de las hidratantes o nutritivas de la marca. Pues ya tenemos aquí la mascarilla mini de Artemisa Mugor, y como la anterior viene sellada. Mascarilla de Artemisa y espátula. Vamos a empezar a poner. Huele, sí, Artemisa, que para mí es un olor como
de una infusión de manzanilla un poquito más fuerte. Vamos a empezar a poner. Como veis, esto tiene trocitos y es que tiene polvo de hoja de artemisa y algunos trocitos se han quedado más grandes. Estoy grabando el Día de Reyes y me he puesto la diadema de la reina Queen. Esta es de Shein. Ya os dejaré el link en la cajita de información. En Shein tienen muchísimas diademas para hacerse la limpieza o el cuidado facial. Así que podéis echar un vistazo si queréis, porque algunas son muy graciosas, la verdad. Bueno, no sabe una si está bien repartida, porque los trozos estos engañan. Un poquito para el cuello. Cuando estamos en una edad ya madura, el cuello lo tenemos que cuidar muchísimo, porque es uno de los sitios donde antes se nota la edad junto con los ojos. Así que cuidados extras para el cuello. Pues ahora hay que volver a esperar entre 10 y 15 minutos. Pero bueno, ¿vosotras a dónde vais? ¿Pero esto qué es? Resulta que soy un bosque y han venido las mariposas a verme. Pues ya que he conseguido que se vayan las mariposas, vamos a seguir con el enjuague de la mascarilla. Pues ya estoy aquí, ya me he enjuagado simplemente con agua templada. Eso sí, ha tenido que hacerse varias pasadas porque los trocitos cuesta un poquito más de quitarlos. Pero el resultado, mi piel ahora mismo parece seda. O sea, súper suave entre el exfoliante de antes y esta mascarilla. Es que, vamos, es como si fuera totalmente lisa, hidratada, confortable. Esta mascarilla la podéis usar todos los días si queréis. Y si tenéis tiempo, básicamente, porque no es una mascarilla de un momento. Y pues sí, me gusta. La primera vez que la uso y no será la última. Pero habrá que reservarla para los domingos, porque los días de cada día se tarda mucho. Vamos a seguir con una primera esencia, que es la de Artemisia de la misma marca. Todo el vídeo es de I'm From. Se puede usar como primera esencia porque simplemente es extracto de Artemisia. Artemisa, no sé, igual se puede decir de las dos maneras. Pues como siempre, es la primera vez que la uso, precintada. Necesito uñas. Pues aquí la tenemos ya abierta, que me ha costado un poquito. Vamos a ver. La textura es bastante acuosa. La artemisia es un ingrediente espectacular para las pieles irritadas y sensibles con acné, pero por supuesto la puede usar cualquier tipo de piel. Podéis ver aquí el resultado. Vamos a por el tónico. Y ahora vamos a poner el tónico. También tengo la versión mini, igual que la esencia anterior. Van muy bien para probar los productos. No tenéis que gastaros tanto dinero y si luego nos van bien, sabe mal de tirar un producto que te ha costado 20 o 30 euros. O incluso en esta gama podemos llegar a los 40 euros. Entonces usamos las minis para probar. Este tónico es blanqueante, antiarrugas e hidratante. Es muy importante agitar antes de usar porque tiene una parte acuosa y otra parte aceitosa, entonces tienes que mezclar para hacer la emulsión del tónico. Como siempre, precintado, lo quitamos
Vamos a ver la textura. Tiene un 77% de germen de arroz, de aceite de germen de arroz. Palmeamos un poquito más. Están bien estos botes porque veis, no cae a menos que sacudáis. Esto va bien. Porque más de una catástrofe ha habido cuando tienen la boca ancha y se nos vuelcan. ¿Verdad que sí? Dejadme en comentarios si habéis tenido una catástrofe con un bote porque se os ha volcado o se os ha roto. ¿Qué producto ha sido? Este tónico hidrata mucho, ¿eh? Así a primera vista, muchísimo. Fijaos en mi frente, cómo brilla. Y está seco. Uy, este tónico mola, ¿eh? Sí. Pues vamos a usar hoy dos esencias también, primera y segunda. Esta es una esencia ligeramente exfoliante y de la misma gama de higo que la mascarilla que he usado al principio. En general os recomendaría que usaréis o un producto o el otro. Hoy me voy a poner los dos porque es el vídeo, pero en el futuro yo alternaré usar esta esencia o la mascarilla. Vamos a ver, como siempre, precintado. También es el tamaño mini. Fuera de cinto. Vamos a ver la textura. Acuosa, pero un poquito más gelatinosa que la anterior. Aplicamos. Aparte de ser ligeramente exfoliante, esta esencia es súper antioxidante. Prácticamente todo lo que tiene extracto de frutas es exfoliante y antioxidante. Pues aquí podéis ver el efecto. Que sepáis que aunque yo la estoy usando de segunda esencia, también se puede usar de primera esencia. O sea, esencias podéis usar primeras esencias, segundas esencias o las primeras en el paso de la segunda. Es que hay que ir afinando conforme tenéis más productos. Si tenéis solo una esencia, pues entonces si es primera, la podéis usar en cualquiera de los pasos. Ahora vamos a pasar al serum. Este producto sí que es tamaño venta, normal, lo pillé de oferta y se vino con todas las demás cosas de Aimfrom. Bueno, pues vamos a ver. Serum de arroz de la marca Aimfrom. Es una textura fluidita, como tipo gel. Vamos a repartir pequeños toques por la cara y el cuello. Aquí podéis ver el efecto. Parece que esta gama de Aimfrom es también muy buena. Todos los productos que estoy usando parecen hacer un resultado inmediato en la piel de iluminación y hidratación. O sea que de momento muy bien. Vamos a acabar con la crema de arroz para finalizar la rutina. Vamos con el último producto de esta rutina de Aimfrom. Es una crema de arroz con un 41% de ceramidas. Muy bien, porque yo hasta ahora no tenía ninguna crema claramente que fuera de ceramidas. O sea que me va a venir muy bien. Y hidrata y refuerza la barrera natural de la piel contra las agresiones externas. Vamos a coger con la espátula para no contaminar. Una de mis 100 espátulas que he comprado porque desaparecen igual que las horquillas y los calcetines. No se sabe dónde van a parar las espátulas. Pues voy a dejar el link en la cajita de información a todos los productos, como siempre, y a las espátulas, y
la diadema de Shein, por si os gusta y queréis echarle un vistacito. Creo que necesito un poquito más para el cuello. Ahí está. Las ceramidas, sobre todo para el invierno, excelentes. No os estoy hablando mucho de los productos porque voy a hacer un haul en otro vídeo y ahí os hablaré un poquito más de las características. Ahora estamos viendo más que nada la textura y la aplicación y el resultado. Pues aquí veis. Yo creo que se nota la diferencia desde que he empezado hasta ahora. Una gran diferencia de piel, de luminosidad, de hidratación, de suavidad en mi piel. Yo creo que los productos de esta marca son espectaculares. Y nada más. Como eso, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.